Hola, pues bienvenidas. En este videito vamos a ver en específico el tema de marco teórico. Para ello les comento que estas sesiones las vamos a dividir en tres partes. Primero, hablar de qué es un marco teórico y cómo redactarlo. Después vamos a ver dos cosas que son mucho más prácticas, el uso de bases de datos y la administración de referencias a través de software como Zotero y RefWorks. Pues bueno, para empezar me gustaría mostrarles esta imagen de un cometa. Literalmente todo lo que nosotros sabemos acerca de un fenómeno o de un objeto de estudio es como si fuera un cometa. Imagínense, el centro del cometa es lo que está más iluminado. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos verdadera certeza de. La cola del cometa es lo que gracias a estas investigaciones se conoce que se puede seguir investigando, ¿no? O incluso cierto conocimiento que no se tiene total certeza o total certeza de su veracidad. Todo lo demás, lo que rodea el cometa y no está iluminado por el cometa, es el conocimiento que nos hace falta investigar, descubrir, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasa en todas las ciencias y disciplinas. La pedagogía pues no se salva de esto. Y en ese sentido, fíjense aquí algo interesante. El estado del arte o el estado de la cuestión, decir que yo voy a redactar un estado del arte, es decir que voy a escribir todo lo que se ha escrito hasta el día de hoy sobre un fenómeno en específico, ¿ok? Es decir, el estado del arte es, repito, todo lo que se ha escrito acerca de un fenómeno en específico hasta el día de hoy. Si yo simplemente lo enuncio, estoy haciendo un estado del arte. Entonces, en ese sentido, aquí viene lo interesante. El estado del arte no es lo mismo que ser un marco teórico. Un marco teórico implica tener ese estado del arte y después analizarlo, sintetizarlo, reflexionar acerca de, desmenuzarlo, llegar a conclusiones, etc. Es decir, un marco teórico no es simplemente denunciar qué es lo que se ha escrito acerca de un fenómeno, ni mucho menos, sino que implica ya un esfuerzo por parte del investigador para llegar a conclusiones acerca de ese conocimiento que se tiene sobre cierto objeto de estudio. Después, bueno, habríamos de considerar otros tres términos. Ya vimos estado del arte y marco teórico y cómo se diferencian. Pero también tenemos otros términos que hay que revisar. En específico me gustaría decirles que el marco teórico generalmente sirve o se menciona para las tesis. ¿Por qué? Porque el marco teórico generalmente es más extenso. Entonces tú en las tesis lo que tienes son capítulos que vas desarrollando. Capítulo uno tal, 2 tal, 3 tal, y todos son acerca del marco teórico. Existe otro término que se usa en la investigación que se llama referente teórica o revisión teórica. Y en ese sentido, esto es lo que generalmente está contenido cuando nosotros redactamos un artículo o paper de investigación. Generalmente es muy breve y sucinto y simplemente es para decirle al lector qué es lo que estamos nosotros considerando o desde dónde nos estamos moviendo los supuestos teóricos para la investigación que les vamos a mostrar. Y después existe otro tipo de hacer, digamos, una revisión del estado del arte, que es el metaanálisis. Este es muchísimo más complejo en el sentido de que, como su nombre lo dice, metaanálisis, más allá del análisis, requiere un análisis de los análisis. Fíjense, si yo tuviera, y esto generalmente es a partir de 50 a 100 artículos que reviso, lo que hago es, tengo toda esta serie de artículos, toda esta serie de papers y demás, veo a qué conclusiones llegan, saco los índices que sacaron, veo las magnitudes del efecto que ya verán en la siguiente clase, etcétera. Y entonces yo lo que hago es un análisis sobre todos los análisis que se hicieron y llego a una conclusión. La verdad es que en esta clase pues únicamente vamos a llegar a hacer un referente teórico, ¿no? Pero ustedes cuando lleguen a su proyecto de titulación tendrán que hacer un marco teórico. Y pongo también esta parte del estado del arte porque al día de hoy existen muchas instituciones, como yo por ejemplo les recomiendo mucho que revisen los estados del arte del COMIE, ¿no? Del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde ponen todo lo que se ha escrito acerca de un tema. Entonces, como tal, tenemos, repito, cuatro grandes formas de plasmar en un papel qué es lo que conocemos acerca de ese cometa, ¿no? De ese fenómeno. Primero, tenemos el estado del arte, que es simplemente enunciar todo lo que se ha revisado, son muy largos generalmente, implican mucho trabajo. El marco teórico, que es ese estado de arte más un análisis. El referente teórico o revisión teórica, que simplemente es decir o acotar qué es lo que se va a revisar para efectos del estudio, y el metaanálisis, que alude a la revisión o al análisis de todos los análisis. Bueno,
Y pues bueno, aquí lo interesante sería en específico el referente teórico, en qué parte, si ustedes se acuerdan de este sistema INRID, ¿no? Que es para cualquier paper siempre se escribe introducción, método, resultado y discusión. ¿En qué parte del sistema INRID se escribiría el referente teórico? Bueno, pues la respuesta es en la introducción. En la introducción es donde se plasma en específico el referente teórico. ¿Okay? Ahora, hay tres tipos de referentes teóricos o de marcos teóricos. Aquellos que organizan o que se organizan a través de paradigmas, es decir, yo primero en el referente teórico reviso las teorías conductistas y luego me voy al humanista y luego al cognitivismo, después al constructivismo, después a la sociocultural, es decir, organizo la revisión a través de estos paradigmas, o yo lo puedo hacer cronológico, por ejemplo, en las competencias, pues cuando se empieza a esbozar todo este término, bueno, algunos me matarán, pero es con Jacques Delors y todo esto, y después de ahí podemos ver y pasar a Jacques Tardif con uno de sus primeros textos sobre competencia, después Philippe Renaud, Frida Díaz Barriga con esto del aprendizaje auténtico situado, después de ahí nos vamos a Carles Monereo, después ahí a César Cola las conclusiones a las que llega, etc. Es decir, cronológicamente yo puedo organizar también una revisión teórica. Y por último, yo también puedo hacer una revisión teórica por enfoques, es decir, desde lo que le compete a los alumnos, desde lo que le compete a los docentes, en el discurso de la política educativa, etc., ¿no? O sea, yo agarro, por ejemplo, actores o diferentes discursos y organizo mi referente teórico por enfoques. Bueno, y ahora sí viene la pregunta, ¿cómo entonces analizamos y reflexionamos sobre este estado del arte para después convertirlo o en un marco teórico o de forma muy pequeñita en una revisión teórica? Pues de la siguiente forma, como ya vimos en el articulito de Anderson, es un artículo muy viejo pero buenísimo, la primera forma que nosotros tenemos es a través de fichas de trabajo. Fíjense, para que vean que yo también hago mis fichas de trabajo cuando hago revisiones teóricas. Literalmente tú vas poniendo en cada uno de las fichas extractos de los diferentes artículos, papers o libros que te hayan interesado, y una vez que los tienes y los clasificas, después lo que haces es los organizas. Y tal cual lo que va a pasar es que si tú los organizas, lo único que vas a tener que hacer es, parece que el marco teórico se escribe solo y literalmente tú vas pasando de una ficha a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente, y se va construyendo tu referente teórico, ¿no? Esto requiere obviamente trabajo y análisis, no es nada más escribir las fichas y organizarlas, hay que clasificarlas antes y demás. Hay algunos softwares que ya nos permiten hacerlo mucho más rápido. Y pues bueno, la otra forma es a través de tablas de autores o cuadros analíticos, es decir, yo estos extractos que saco de cada una de las referencias, lo que hago es que puedo crear una tabla de autores donde pongo el autor de nombre tal, después el tal, o sea, todos los autores contra todas las temáticas que van tratando. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner esta cita del autor 1, esto se refiere a la temática 2. El autor 2, otra cita, ¿no? Trata algo acerca de la temática 2 y algo acerca de la temática 3, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo que hago simplemente es que voy llenando mi cuadrito utilizando lo que dice el autor y lo voy metiendo en las diferentes temáticas que van tratando. Y otra forma de hacerlo también es a través, por ejemplo, de las conclusiones a las que llegan los autores, ¿no? Yo, la misma clasificación, la misma cita, lo que hago es que la voy clasificando de acuerdo al tipo de conclusiones a las que llegan, ¿no? A favor del fenómeno, en contra del fenómeno, descubrir algo nuevo, una beta de investigación, no sé, etcétera, ¿no? Y aquí yo lo que tengo va a ser literalmente una matriz que me va a permitir ver como la tendencia de la mayoría de los autores y qué es lo que reflexionan sobre un fenómeno en específico. Ahora bien, ya cuando nosotros tenemos todo esto, ¿cómo escribimos o cuál es la estructura general de un marco teórico? Primero vamos a irnos al de la tesis. Generalmente, como les dije, en las tesis se organizan por capítulos. Es decir, primero vamos a ver, por ejemplo, referente histórico de las competencias. Después vamos a ver supuestos psicopedagógicos de las competencias. Después vamos a ver otra cosa, ¿no? Cada una de las tesis, en cada uno de los capítulos, lo que hace es que se escribe. Y generalmente siempre tienen esta estructura. Al inicio hay un párrafo de introducción donde dice, en este capítulo se verá, y se confrontará, etcétera, ¿no? Es decir, se pone una breve introducción de lo que se va a revisar. Después se pone ya el desarrollo, tal cual, lo que se va a escribir acerca del marco teórico. Y al final siempre se pone un parrafito de
de cierre, ¿no? De lo que vimos, por tanto, en este sentido, este trabajo suscribe, tal, 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 tal. Es decir, las conclusiones a las que llega el autor de la tesis. Y bueno, también en el caso de referentes teóricos, cuando escribimos en artículos, la estructura es muy similar. Siempre primero hay un párrafo de introducción, después viene todo el desarrollo con todas las teorías y la revisión teórica, luego viene el cierre, como vimos, por tanto y demás. Pero quizá aquí la pequeña diferencia es que generalmente en los papers, al menos en ciencias sociales y humanidades, la introducción, recuerden que el referente teórico va en la introducción, generalmente termina así. Con base en lo anterior, las preguntas de investigación a las que intentará responder este trabajo son, y se enuncian las preguntas de investigación a las que se van a querer responder. Es decir, se pone todo el referente teórico y al final, antes de pasar al método, resultados y discusión, antes, o sea, al final de la introducción, se pone en específico cuáles son las preguntas de investigación a las que se van a querer responder en este trabajo. Pues bueno, para facilitarles la vida también, aquí les voy a enviar este material que está muy bueno. Se llama Material sobre verbos, palabras de enlaces, bibliografía, etcétera, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ¿no? Y aquí en específico lo que hacen es que nos ponen una serie de verbos bastante interesantes, conectores y relación antes y después, es decir, nos clasifican como los diferentes conectores que nosotros podemos hacer en el marco teórico. Ya ven que ustedes van escribiendo y de repente dicen, y por lo tanto tal, ¿no? O después de. Entonces aquí viene una lista de conectores entre los párrafos para facilitarles a ustedes la vida para redactar los marcos teóricos o la revisión teórica, ¿no? Entonces, esto yo se los voy a dejar también para que puedan revisarlo y les facilite un poco la vida para redactar el referente teórico. Pues muchas gracias, eso sería todo.